¿por qué elegimos a este panel? Y acá quiero que entiendan quiénes son y por qué están elegidos. Elegimos este panel porque lo tenemos primero a Agustín, muy joven. Yo no lo voy a presentar, él solito se va a presentar, que está, yo diría, siendo un emprendedor innovador naciente y está trayendo ver cómo puede combinar esas nuevas tecnologías con algo tan clave como lo que hablamos al inicio, que es el futuro, que es la educación. Y lo está haciendo desde un lugar distinto a lo que seguramente escuchamos esta mañana. Después lo tenemos a Emiliano Cárgemen, un gran innovador, emprendedor y gran persona, que, bueno, ya les va a contar, pero ha revolucionado a la NASA, así se los digo. La gente de la NASA no podía creer que este chico de Argentina, que estuvo en Singularity, que no tenía experiencia en la industria aeroespacial, se le hubiera ocurrido lo que se le ocurrió, y de hecho, bueno, ya nos lo va a contar qué es lo que está haciendo con Satellogic. Y después lo tengo a Pablo Brenner, otro gran innovador, emprendedor, empresario. Hoy es el vicepresidente de VP de Innovación de Globant, una empresa absolutamente innovadora y creativa, pero además él en sí como emprendedor, como inversor, como mentor de muchísimos emprendimientos y de muchísimos innovadores, hemos compartido estando en Endeavor, era el presidente de Endeavor en Uruguay, y bueno, yo estaba acá en Endeavor en Argentina. Hemos compartido mucho y creemos también en esta visión de la que estuvimos hablando. Así que los dejamos. Primero va a estar Agustín. Bueno, buenos días. Primero, antes de empezar con mi presentación, Silvia me pidió que me presente un poco. Cuando me invitó a charlar acá, me dijo, necesitas un CV. Y yo le dije, no tengo uno. Así que bueno, tuve que armar algo. Tengo 25 años, imagínense que no debe ser un CV demasiado lleno de logros. Así que más que hablarles de mi formación profesional, pensé que por ahí sería interesante contarles una pequeña historia que de alguna manera moldeó la persona que soy yo. Cuando estaba en cuarto grado y era chiquito, nos habían preguntado ¿qué querés hacer cuando seas grande? Bueno, hace un par de años me dieron estábamos hablando de Kodak, y me dieron vieron que los rollos venían en como un cilindro. Bueno, habían puesto yo en segundo grado el papelito de qué quería hacer yo, y adentro descubrí que quería ser escritor y pintor. Y estudié ingeniería industrial. Pero ¿qué es lo que pasó en cuarto grado? En cuarto grado yo estaba en el colegio pensando y dije, yo la verdad soy una persona afortunada, recibí todo lo que necesito y más. Y siempre dije, me encantaría, y eso fue en cuarto grado que me lo planteé, dije, me encantaría poder hacer algo que le devuelva a la sociedad lo que yo recibí. Cuarto grado, imagínense que todo el mundo esperaría que, como quise ser bombero o policía, ese pensamiento se fuera cuando cumpliera 15 y empezara a pensar en chicas, ¿no? Pero es el pensamiento que me acompañó durante toda mi vida y es lo que más o menos determinó la manera en la que yo accioné a partir de ese momento. Y toda esa historia me lleva hoy a Ox, que Ox es el emprendimiento que estoy llevando a cabo. Entonces, la manera de presentarme hoy es, soy Agustín Pardo y fundé Ox. Se me pidió que hable de la revolución tecnológica mirando hacia el futuro, ¿no? Entonces yo me tengo que parar desde el punto de vista de la tecnología, pero también desde el punto de vista desde donde yo trabajo, que es la educación. Entonces, hace unas semanas llamé por Skype a una de las escuelas que trabajamos con Fundación Ruta 40 y les pedí que en el Día de Trabajador le preguntaran a los chicos qué querían ser cuando sean grandes. Valentina. Científica. Mari. Doctora. Nela. Maestra. Solcito. Veterinaria. Doctor. Policía. Juanita. Maestra. Juli. Policía. Maestra. Policía. Bombero. Policía.
Sofía, ¿qué querés ser vos? Arquitecta. Bueno, El Bañado es un pequeño pueblito en Tucumán que tiene 200, más o menos 200 habitantes y no le van a faltar policías en el futuro. Así que en eso nos quedamos tranquilos. Bueno, ¿qué queremos lograr en Ox? Nosotros queremos revolucionar la educación, ¿sí? Que es, digamos, un planteo bastante significativo, o por lo menos de donde yo estoy parado, y lo que nosotros queremos es poder ofrecerle a todos los chicos, más allá de su origen social y económico, de su ubicación geográfica o su historia personal, una oportunidad de elegir el futuro que quieren tener, ya sea una historia revolucionaria o simplemente ser felices en el espacio donde viven, simplemente la posibilidad de elegir. Y acá es donde nos encontramos con que el planteo que estamos tratando de decir es un planteo que yo creo que más de una persona en la historia de la humanidad se lo ha planteado y se lo ha propuesto. ¿Y cómo podemos lograr esto en una sociedad donde estamos en constante cambio, donde las brechas sociales son cada vez más amplias y finalmente donde hay un entendimiento mayor y más fuerte sobre la individualidad? Y acá es donde yo quiero hacer digamos, hincapié en el tema de la individualidad. Les voy a hacer un pequeño ejercicio. ¿Quién me puede decir cuánto es 8 por 9? Supongamos, agarremos un ejemplo. 72. ¿Cómo llegaste a 72? Porque lo sabes. Lo aprendí. Claro. Perfecto. Por ejemplo... entonces estamos cerca del número que pedí. Perfecto. Él, cuando lo aprendió, le enseñaron las tablas de multiplicar. Pero, ¿esa es la única manera de saber que 8 por 9 es 72? No. Conocemos un modelo que hacemos así. 72. Hay otra gente que dice, no, mira, 8 por 9 es lo mismo que 8 por 10, que es 80, menos 8. Y hay otra gente que cuenta con todos los dedos. ¿Qué estoy tratando de decir con eso? Cada uno tiene una manera distinta de aprender. Aprender es como descubrir, ¿sí? Y a todos nos encanta descubrir. Pero cada uno de nosotros descubre una manera distinta. Y ese es el planteo que yo traigo hoy acá. Cada uno es distinto y cada uno necesita una manera distinta de aprender. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos lograr esto? O sea, ¿cómo es que nosotros, desde nuestro lugar, podemos animarnos a plantear esta pregunta, que es, ¿qué pasa si dejamos de pensar en la educación como un sistema que agarra a una población y empezamos a pensar en la educación como una herramienta a través del cual cada uno de nosotros descubre a su manera? Porque, la verdad, de eso se trata aprender, ¿no es cierto? Entonces, este es el concepto que yo por ahí me gustaría que les quede, porque muchas veces la gente asocia aprender con las responsabilidades, el memorizar, la dificultad, que me ponen la nota, pero desde donde yo estoy parado y desde mi experiencia de la educación que yo tuve, aprender es descubrir. Ahora, ¿cómo es que nosotros ilustramos para ustedes qué es lo que hace Ox? O sea, ¿cómo es que nosotros les planteamos esta posibilidad de pensar en vez de en grupos, empezar en individuos? Y nosotros apropiamos un concepto que no es nuestro, pero que nos parece que de alguna manera ilustra bastante bien qué es lo que nosotros hacemos. Y es la Moonshot Idea. Les voy a poner un video que más o menos creo que... Why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Bueno, cuando Kennedy públicamente anunció que Estados Unidos se sumaba a la carrera por llegar a la Luna, la realidad es que cuando él estaba parado ahí hablando no tenía ni idea cómo iba a llegar a la Luna. Esa es la realidad de la historia, digamos. Kennedy se sumó a la movida porque Rusia estaba yendo también, vamos, sumémonos, no podemos ser los últimos, tenemos que llegar primeros, saltemos. Entonces, ¿qué es una Moonshot Idea? Tiene estos tres conceptos. Un gran problema, en nuestro caso, la educación. Una solución radical, el planteo que les estoy diciendo. ¿Qué pasa si nos animamos a dejar de pensar en grupos de personas y pensamos en individuos? Y cada individuo necesita algo distinto. Y después la innovación tecnológica, que es la razón por la que me trajeron acá, así que es el foco de atención de la presentación como viene ahora.
Bueno, ¿cómo innovamos? De millones de maneras. Lo que sí por ahí puedo hacer de aclaración con respecto a lo que Kennedy dijo es que nosotros sí tenemos alguna idea de qué es lo que queremos hacer y es lo que venimos haciendo hace unos cuantos años. Si no, acá, digamos, estaría... Entonces, me pareció interesante por ahí contarles algunos ejemplos de las cosas que nosotros hacemos que ilustran este planteo. Imagínense Tucumán, medio del monte, una accesibilidad casi nula, les diría que los docentes van caminando arriba del monte, a una escuela donde hay alrededor de la escuela 5 o 6 familias, y hay una docente que hace de directora, de maestra, les da de comer a los chicos y resuelve todos los problemas que ellos presentan. Pero estamos hablando de 5 familias, por ende no es que tenemos, salvo que se hayan coordinado, digamos, 7, 8 chicos de las mismas edades. Tenemos uno de 6, uno de 8, uno de 11, uno de 12, así que uno que está en la pubertad, uno que está recién aprendiendo los números, y una sola docente para ofrecerle a todos esos chicos en 2 horas y media toda la formación que necesitan para que cuando lleguen a los 12, 13 años, lleguen a la secundaria y puedan seguirse desarrollando y poder crecer y formarse. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos en este tipo de escuelas es ¿qué pasa si la docente no es la única que está ahí trabajando? Y nosotros podemos hacernos presente de una manera indirecta. Ahí es donde aparece la tecnología. Ahí es donde yo les digo, hoy en día nosotros trabajamos con esta maestra o con algunos otros casos, donde decimos, ¿qué te parece si nosotros te podemos dar información detallada sobre cómo están tus alumnos? Y vos podés apuntalar, que es el trabajo que tiene que hacer el docente en un espacio donde hay tanta diversidad. Entonces, mientras que ella trabaja con los chicos más grandes sobre la multiplicación, los otros pueden estar jugando algún juego donde pueden estar practicando la suma, la resta, aprendiendo sobre la Revolución de Mayo o desarrollando cualquier tipo de herramienta o capacidad cognitiva que se necesite. ¿Qué es lo interesante de lo que les estoy diciendo? Es que al jugar nosotros registramos información y esa información es muy rica si sabemos leerla. Entonces, si nosotros somos capaces de identificar mucho más allá de lo que un examen convencional dice bien y mal, sino decir, no, mira, Juan está teniendo un problema de comprender verdaderamente cuál es el concepto detrás de la suma. No logra apropiarse de ese conocimiento. O Tomás puede ser que sea disléxico y que ese no es un problema de falta de interés del chico, sino que tiene una dificultad. Si esa información se le puede dar con claridad a la docente, ella puede tomar medidas y llegar mucho más lejos. Ahora, ustedes me dicen, bueno, el ejemplo de una condición de vulnerabilidad es un ejemplo muy claro, es verdad. Pero yo lo que les estoy tratando de decir es que esto va en todos los aspectos de la educación. Y acá es donde vamos al siguiente ejemplo. ¿Alguno conoce lo que es la plataforma de edX? ¿No? Bueno, la plataforma de edX es también uno de estos temas innovadores que se están llevando. MIT, Harvard y otras facultades bastante prestigiosas lanzaron una plataforma online donde hay cursos gratuitos, de lo que se imaginen. De forma, bueno, siendo Harvard y MIT, muchas de esas formaciones son bastante técnicas, pero hay de todo, ¿no es cierto? Y Techint se sumó a esa movida y firmó un contrato en el que iba a desarrollar varios de los cursos. A nosotros nos pusieron enfrente de uno de esos cursos para desarrollarlo junto a ellos, y lo que nosotros vimos es que hoy la nueva tendencia, el trending, el Twitter, es los videos educativos. Nadie tiene atención más de 8 minutos, así que no más de 8. Y yo no tengo tiempo en todo momento, así que lo necesito ver o en el desayuno o por ahí cuando tengo un espacio libre. Y acá es cuando el video educativo se convirtió en una revolución. Yo le pongo pausa y le pido que me repita todas las veces que sean necesarias hasta que yo lo entiendo. Y la verdad no lo entendí muy bien, pero estoy solo, tampoco voy a quedar demasiado evidenciado. Pongo Google, busco el concepto y después últimamente saco cualquier tipo de información del buscador. Entonces, el video educativo en ese sentido plantea un montón de cosas. Y nosotros nos paramos ahí y dijimos, ¿eso es todo? ¿Hasta ahí podemos llegar? Entonces nosotros lo que desarrollamos es lo que se llama un video interactivo. El concepto está, pero la manera en que nosotros lo planteamos es distinto. ¿Qué pasa si yo les digo que ustedes pueden interactuar con el video? Así, de esa manera, recibimos los beneficios de un video, pero también recibimos los beneficios de interactuar. Está bien, por supuesto, no es lo mismo que estar en una clase de 20 donde la discusión en una clase de ética o de filosofía se podría enriquecer mucho más. Pero yo les estoy diciendo que podemos pasar a niveles de aprendizaje mucho mayores cuando ustedes al ver el video interactúan. Entonces,
en este curso, nosotros lo que hacemos es los ponemos en una situación teórica. Son participantes de una empresa, corte industrial, en la que se les asigna un proyecto. Ustedes pueden decir que no al proyecto, desde el principio son las decisiones, así que ustedes pueden terminar el curso en un segundo. Dicen no y terminó el curso. Pero supongamos que dicen que sí, a partir de ese momento ustedes empiezan a tomar decisiones. Y cada decisión que ustedes toman en el video afecta el desenlace. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que elegir la máquina con la que voy a producir mis piezas. Yo tengo que elegir el método, yo tengo que elegir la herramienta de corte, yo tengo que elegir los procesos. Y al hacer esas decisiones, no solo estoy participando y aprendiendo mejor, estoy apropiando esos conocimientos. Y aún más, ¿qué más estoy haciendo? Me estoy evitando de necesitar un examen. ¿Por qué? Porque el examen, ¿qué es? Es la manera de verificar si ustedes comprendieron lo que estaban aprendiendo. Pero ¿qué pasa si yo les puedo decir que cuando ustedes toman esas decisiones, yo puedo sacar información de lo que ustedes están diciendo y puedo comprender de una manera mejor si ustedes comprenden o no esos conceptos que están? Entonces, hoy estamos hablando con edX porque de alguna manera les sorprendió. Más o menos lo que nosotros agarramos es un loophole de su sistema. Tenían un elemento que por ahí no estaba muy hermético y ahí es donde nosotros nos metimos medio hackeando, por así decirlo. Perfecto. Entonces, último ejemplo que les doy, bien corto, es que jugar nos gusta a todos, más allá de la edad, del momento en el que nos encontramos. Y este es uno de los conceptos que nosotros más implementamos en la manera en la que trabajamos. Es que ustedes, jugando, siempre hay que encontrar, digamos, cuál es el recurso que mejor les funciona a cada uno. Podemos aprender y el sistema puede aprender sobre ustedes. Entonces, finalmente lo que les quiero decir es, ¿qué pasa si nosotros podemos desarrollar un sistema que no solo ustedes aprendan, sino que el sistema aprenda de ustedes y aprendiendo de ustedes pueda darles lo que ustedes necesitan para formarse de la manera más adecuada? Muchas gracias. Bueno, hola. Traje algunos slides, pero no sé si voy a usar muchos slides. Supongo que me trajeron acá de ejemplo. Así que les voy a contar qué hago y por qué y cómo llegué a hacer satélites cuando mi formación, en realidad, yo en la facultad estudié matemática, estudié filosofía, no soy ingeniero, pero y estoy haciendo satélites, ¿no? Entonces, quería contarles por qué, digamos, y cómo. A mí la tecnología me gusta desde chiquito, tuve mi primer computadora a los 9 años, empecé a programar a los 9 años, porque uno no podía hacer muchas cosas con las computadoras en esa época, salvo eso. Y básicamente empecé de muy chiquito a tratar de buscar mecanismos en que podía hacer que la tecnología funcionara de maneras distintas a las que me la vendían, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien que yo jugaba algunos jueguitos cuando era chiquito, entonces... Y perdía, ¿no? Sistemáticamente. Jugaba, por ejemplo, al Space Invaders, ahora que estamos hablando de espacio. Y perdía, mal, digamos. Entonces tenía 3 vidas, perdía. Y en esa época las computadoras, ustedes los juegos tenían que poner un cassette y cargar durante 10 minutos un juego con el destornillador dándole al azimut ¿no? Era así. Y 10 minutos después cargaba el juego y jugaba 30 segundos y perdía. Y hay una manera de resolver ese problema que es practicar hasta que uno se vuelve bueno. Pero mi coordinación, como cabeza-mano, digamos, nunca fue muy buena. Entonces perdía. Y se me ocurrió que por ahí había otra manera y me empecé a fijar qué había dentro de la memoria de la computadora y dónde estaba el número de vidas, digamos, y si yo lo podía cambiar. Y resulta que se podía, ¿no? Entonces encontré un lugar de la memoria que decía 3 y que si yo ponía 4 empezaba con 4 vidas, si ponía 5 empezaba con 5 vidas, si ponía 255 empezaba con 255 vidas y no podía poner ninguna otra cosa ahí, digamos. No podía tener 256 vidas y me empecé a preguntar por qué. Y así empecé a aprender computación de chiquito. A los 15 años fundé mi primera empresa de software y hacíamos sistemas para pequeñas empresas, para farmacias, para financieras. Y hice eso un par de años y terminé contratando a algunos de mis compañeritos del secundario para hacer eso. Pero después de un tiempo me di cuenta que no iba para ningún lado y bueno, la cerré. Porque a mí me interesaba mucho la seguridad informática, ¿no? Me interesaba mucho ver cómo podía entrar en sistemas
en computadoras, digamos, y ver... Básicamente lo que pasaba es que yo tenía computadoras en mi casa y las computadoras que tenía en algún momento empezaron a quedar como un poco chicas. Y no podía comprarme las computadoras que yo quería, pero las computadoras que yo quería estaban dando vueltas en distintos lugares del mundo. Entonces decidí que por ahí había una manera en que yo podía acceder a esas computadoras para seguir aprendiendo. Y es que es la verdad. Y entonces empecé a buscar maneras en que podía entrar a, no sé, a sistemas, en esa época eran VAX y sistemas MVS y sistemas Linux o Unix en esa época, distintos tipos de Unix, después Linux. Y entonces me empecé a hacer amigos que les gustaban hacer las mismas cosas y entrábamos en sistemas de empresas y de universidades y de gobiernos. Y entonces un día... Y la verdad que aprendimos un montón, y, en serio. Y un día, entonces, había un director general de la FIP que se llamaba Ricardo Cosio en esa época, que se encontró con uno de mis amigos en un programa de televisión, mi amigo Ariel Futorans, que acababa de ganar la Olimpiada Informática Internacional, la medalla de oro en la Olimpiada Informática Internacional, lo había invitado a un programa de televisión, y se encontró con Cosio, se pusieron a charlar, y Cosio le dijo, yo necesito un grupo de hackers que venga a la FIP y me diga dónde están los problemas. Y entonces nosotros llegamos a la FIP, un día éramos como 10 o 15, no me acuerdo, que armamos un grupito con Futo y llegamos ahí y tardamos un día en romper todos los sistemas de la FIP. Menos de un día, de hecho. O sea, tuvimos una charla introductoria donde vino el gerente de seguridad de la FIP y nos contó por qué iba a ser imposible que rompiéramos el sistema de seguridad. Y 2 horas después teníamos control de todos los sistemas de la FIP. Y yo tenía 16 años en esa época. Y entonces Cosio, de manera ilegal, nos contrató, porque teníamos 16 años, para que le ayudáramos a resolver los problemas. Entonces tardamos un día en romper y después estuvimos como 2 años tratando de arreglar. Que es mucho más difícil. Hicimos eso un tiempo y cuando Cosio se fue de la FIP, no nos llevamos muy bien con la gente que quedó y nos fuimos. Y nos fuimos a armar una compañía de seguridad informática. Nos fuimos con Futo y que es el chico este, y con otros amigos a armar una compañía de seguridad informática. Armamos una compañía que se llama Core Security Technologies, y en Core, la llevamos de 5 amigos que nos juntábamos en cibercafés que empezaban a aparecer en Buenos Aires, a una compañía que llegó a tener 35 o 40 millones de dólares en bookings, con unas 180 personas acá en Buenos Aires haciendo investigación y desarrollo, y pusimos la casa matriz de esa compañía en Boston, donde hoy tenemos unas 100 personas más o menos haciendo Sales and Marketing, Product Strategy, y eventualmente pusimos un management americano en esa compañía. Y lo interesante de Core es que Core fue un poco mi carrera de negocios, digamos, porque empezamos haciendo lo que nos gustaba hacer, consultoría, empezamos con algunos clientes interesantes, como en esa época Microsoft, después una pequeña compañía que empezaba a aparecer que se llamaba Google, después otra compañía chiquitita que empezaba a aparecer que se llamaba Amazon, y empezamos a tener algunos clientes súper interesantes de consultoría, pero en algún momento nos transformamos en una compañía de software. Decidimos que la consultoría no escalaba al ritmo que nosotros queríamos y no queríamos tener una compañía de miles de personas haciendo consultoría. Entonces decidimos tratar de automatizar lo que nosotros hacíamos a mano, que era romper la seguridad de estos sistemas y demostrar dónde estaban los problemas, y automatizar eso en un producto de software que pudiera hacer exactamente lo mismo. Hicimos eso y de hecho creamos el primer producto de software que automatizaba estas prácticas que hasta ese momento se pensaban que eran completamente esotéricas, porque era conocimiento que no estaba realmente codificado en ningún lado, cómo se hacía eso, ¿no? Y creamos el primer producto de lo que se llama Automated Penetration Testing, que es un mercado que esencialmente ayudamos a construir nosotros. Y empezamos a tener muchísima atracción, sobre todo con el gobierno norteamericano y con militares. Nuestro primer cliente de este producto fue el JPL, justamente, el Jet Propulsion Lab. El segundo fue la Casa Blanca. El tercero fue una pequeña oficina de procurement en Connecticut, que muchos años después, que nos mandó un PO por fax en esa época, sin que nunca hubiéramos hablado con ellos. Y muchos años después aprendimos que era la NSA. Y empezamos a venderle a todas las agencias de 3 letras que se les ocurran. Y llegó un momento en que para poder seguir vendiéndole a esa gente necesitamos poner un equipo de management gringo, porque nosotros ya ni siquiera podíamos hablar con la gente que hablaba, no teníamos clearance para hablar con la gente a la que teníamos que venderle, digamos.
Entonces, hicimos eso en el 2005, 2006 más o menos, hicimos ese proceso de transición. Y en el 2007 me encontré sin trabajo. Y con uno de mis socios, con Johnny, nos fuimos a armar un pequeño fondo de capital de riesgo, Aconcagua Ventures, donde estuvimos haciendo algunas inversiones en tecnología en el 2007 y 2008. Empezamos en el 2008 en realidad, una época bastante mala. Y fue una experiencia súper interesante, pero también un poco frustrante, digamos. Y compartimos, creo, con Pablo esa época, él estaba con su propio fondo. Compartimos la experiencia, la frustración. Y fue súper interesante y súper frustrante. Y yo, la verdad, que no me sentía un VC en mi corazón, digamos, ¿no? Estaba todo el tiempo tratando de agarrar las cosas, sacar a la gente del medio y hacer las cosas yo, digamos. Un poco la sensación que tenía. Así que decidí que iba a ser una compañía nueva y que iba a empezar un proyecto nuevo. Y me tomé un tiempo para ir a dar vueltas por el mundo y ver algunas cosas que me interesaban. Y la verdad que quería hacer un proyecto en agricultura. O sea, esa es la verdad. Porque yo decía, si vas a hacer una compañía nueva en Argentina, la tenés que hacer en agro. Esa es la verdad. O sea, y hay tanta tecnología, tantas cosas nuevas, y el agro está, en algún sentido, tan atrasado. Y si vos mirás el problema de alimentación del mundo en los próximos 20 años, va a ser un problema terrible, ¿no? Si miran, hubo un boom enorme en las tasas de crecimiento de los rindes de cultivos, digamos, y en algún momento esos rindes, el crecimiento de esos rindes empezó a aplanar, ¿no? Y tenemos que resolver eso de alguna manera si vamos a ser 10.000 millones de personas en lugar no sé, de los que somos ahora. Y aparte, no sé, plantar arroz consume 1/3 del agua dulce del mundo, digamos, hoy, ¿no? O sea, no podemos duplicar la cantidad de arroz que plantamos, por ejemplo, o sea, así. Entonces es un problema súper grave. Yo quería hacer algo ahí. Y entonces empecé a dar vueltas por el mundo yendo a hablar con alguna gente y terminé en un lugar, en un centro de investigación que tiene NASA en Mountain View, en California, se llama NASA Ames, para hacer un programa de verano en una cosa que se llama Singularity University. Y fui porque me pareció que era un buen lugar para pensar sobre estos problemas, porque iba a hablar con gente que estaba trabajando en nanotecnología, en biotecnología, en materiales, en algunas de las cosas que yo quería poder aplicar al agro. Y lo que pasó es que terminé haciendo satélites. ¿Por qué? Porque fui a NASA y empecé a hablar con un montón de gente que construía satélites para vivir, digamos, construía naves espaciales. Y lo primero que me llamó la atención es que si uno viene de afuera de la industria espacial, uno tiene esta idea de que el espacio es como, tiene que ser tecnológicamente súper avanzado y súper cutting edge y súper innovador. Y cuando empezás a ver la tecnología real que está en los satélites y en las naves espaciales y en los cohetes, tecnología de hace 40 años. ¿Sí? Y de hecho, las metodologías de ingeniería que usan y las prácticas de ingeniería son prácticas de hace 40 años. O sea, no sé, escriben documentos de requerimientos para escribir los requerimientos de los documentos de requerimientos y tienen 30 personas que tienen que revisar cada uno de esos documentos, digamos. Y mirás el mercado de servicios satelitales y es un mercado de 150.000 millones de dólares al año, ¿no? Y está basado en tecnología. Pero esta tecnología es tecnología de hace 40 años y el último cambio disruptivo que hubo en esta tecnología tiene 30 años de antigüedad, que fueron los satélites de broadcasting de televisión, digamos. Entonces hay algo ahí, hay como una desconexión, había una desconexión entre el tamaño de este mercado, el hecho de que fuera basado en tecnología y la tecnología que se está usando, que era súper importante. Entonces me empecé a preguntar por qué. ¿Por qué pasaba eso? Y si te pones a mirarlo, tiene un montón de sentido, ¿no? O sea, estos tipos están tratando de construir piezas de hardware, digamos, equipos, que tienen que funcionar por 15, 20 años en el espacio, que es un ambiente bastante inhóspito, porque no hay atmósfera, entonces, no sé, por ejemplo, el calor no se disipa por convección, digamos. Pero aparte, si pones algunas cosas en la atmósfera, directamente digamos, empiezan a salir los gases y dejan de funcionar como deberían funcionar. Pero después además hay radiación, porque no tenés la atmósfera que te proteja, y además no tenés el campo magnético que te proteja, entonces tenés un montón de radiación, que también es un montón de cosas en los materiales, y sobre todo los componentes electrónicos. Después tenés un ciclado térmico medio terrible, ¿no? Porque vos estás al sol, por ahí, los satélites estos dan una vuelta cada 90 minutos, ¿no? Entonces estás al sol 60 minutos y 30 minutos a la sombra. Y cuando estás al sol, la cara exterior de tu satélite puede estar a 250 grados. Y cuando estás a la sombra, puede estar a menos 70, menos 80 grados. Digamos. Entonces tenés que hacer algo que haga este ciclado térmico 15 veces por día durante 15 años, digamos, y funcione todavía, ¿no? Y este tipo de cosas son como muy complejas. Pero aparte tenés que construir una pieza de hardware que viva en el espacio por 15 años y brinde un servicio que tiene que tener un SLA con un 99,7% no sé, de calidad de servicio, ¿no? Entonces es súper complicado. Y lo que sucede es que toda la industria está construida alrededor de reducir el riesgo de estos sistemas y de mejorar el reliability de estos sistemas. Y claro,
acá debe haber muchos ingenieros y todos saben que si ustedes tratan de hacer algo que, primero si tratan de hacer algo que no falle, o sea, si tratan de hacer algo que funcione el 99,999% del tiempo, se gastan la mayor parte del presupuesto en el último punto de reliability, digamos, porque es muy complicado hacer cosas que no fallen y es muy complicado hacerlas en el espacio. No podés mandar a un astronauta con una llave inglesa, digamos, a arreglar un satélite que se te rompió, entonces tenés que diseñar las cosas de otra manera. Y lo cierto es que, como decía Agustín, en los 60s, en la industria espacial se tomaron un montón de riesgos. O sea, los riesgos que tomó la NASA para llegar a la Luna no los volvió a tomar nunca más, digamos, ¿no? Y eso es, de hecho, el desarrollo tecnológico que vimos es más o menos así. O sea, tomaron los riesgos ahí. Después, hoy lo que podemos hacer, de hecho, es quizás un poco menos de lo que se podía hacer a fines de los 60 en el espacio, digamos. Pero no tendría por qué ser así, ¿no? Yo vengo de la industria del software y inmediatamente empecé a pensar que nosotros aprendimos a construir sistemas reliable de una manera completamente distinta. O sea, no construimos piezas monolíticas de hardware que tienen que funcionar perfecto, sino que aprendimos a construir reliability construyendo redes de sistemas y de componentes, cada uno de los cuales puede fallar, y de hecho normalmente fallan, pero el sistema en su conjunto es reliable, ¿no? El sistema en su conjunto resiste. Ese concepto es lo que quise traer al espacio, es lo primero que se me ocurrió, y es lo que empecé a trabajar en 2010. Cómo poder construir una red en órbita baja de satélites muy económicos, cada uno de los cuales por ahí no está diseñado para vivir 15 años en el espacio sin fallar, pero que en conjunto pueden construir un sistema que puede brindar servicios desde el espacio de esa manera, sin fallar durante periodos muy largos de tiempo. Y cómo desde esta manera podríamos traer, por ejemplo, empezar a traer innovaciones al área de servicios satelitales, porque ¿qué pasa? Si vos tenés que gastar 500, 1.000 millones de dólares en poner un satélite en órbita para empezar a brindar un servicio, no vas a jugártela a innovar demasiado con qué servicios vas a brindar, ¿no? O sea, nosotros vemos compañías como Twitter, como Facebook, y decimos, no puedo creer la velocidad a la que crecieron estas cosas. Esas cosas crecieron a esa velocidad, básicamente porque el costo de empezar a brindar servicios en Internet es tan bajo que uno puede probar cualquier boludez que se le ocurra. Pero es la verdad, o sea, si alguien hubiera pensado en construir una plataforma. Por ejemplo, si ustedes hubieran querido hacer Twitter en el año 98 y tenían que primero construir un data center y después encontrar un edificio donde poner el data center y refrigerarlo, suponiendo que iban a tener 250 millones de usuarios, y después iban a lanzar una aplicación para que alguien pueda poner 140 caracteres, no hubiera podido, o sea, no, hubiera sido una locura hacer eso, ¿no? Y en el espacio un poco estamos viviendo en ese mundo, o sea, el mundo donde los servicios satelitales, para empezar a brindarlos, tenés, no sé, 1.000 millones de dólares de costos de infraestructura, entonces los servicios que tenemos del espacio son relativamente pocos. Y esas eran las cosas que estaban en mi cabeza en el 2010. Desde entonces lo que hice fue, primero, convencer a alguna gente en NASA de que no estaba completamente loco y que esto era posible. Cuando pude hacer eso a fines de 2010, me terminé quedando todo el 2010 ahí, decidí construir una compañía para llevar adelante estas ideas. Armé un equipo de gente, diseñamos y fabricamos toda la tecnología que necesitamos para hacer estos satélites baratos con los que podemos construir esta red en órbita. Lanzamos los 2 primeros satélites el año pasado, el primero en abril, desde China, y el segundo en noviembre desde Rusia. Y esta semana, el miércoles de la semana que viene, estamos mandando nuestro tercer satélite a Rusia. Este tercer satélite ya tiene la capacidad de tomar imágenes y video de la Tierra en alta resolución y cuesta 1000 veces menos de lo que cuesta un satélite tradicional que hace lo mismo. Y sobre estos satélites vamos a construir una red de 300 satélites en órbita que esencialmente nos van a dar la capacidad de poder mirar lo que está pasando en cualquier lugar del mundo en tiempo real. Van a poder señalar ustedes a cualquier lugar de la Tierra y nosotros vamos a poder tomar una imagen o un video de lo que está pasando ahí en alta resolución y decirles, esto es lo que está pasando, ¿no? Imagínense como Google Earth o Google Maps, pero en vez de tener imágenes de hace 6 meses, tienen imágenes de hace 5 minutos. ¿Sí? El nivel de disrupción que trae esto para la industria es súper importante, no quiero tomar un montón de tiempo, así que les voy a contar brevemente lo que hacemos. Básicamente vamos a bajar 100 veces o 1000 veces el precio de adquirir información desde el espacio y vamos a lograr que esta información esté disponible instantáneamente. Hoy hay algunas empresas que utilizan imágenes satelitales para tomar decisiones, pero son muy pocas. Hay algunos gobiernos que utilizan imágenes satelitales para tomar decisiones, pero son muy pocos. Imagínense que tienen de repente la capacidad de ver lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces pueden mirar, por ejemplo, el estado de madurez de todos los granos de café, de todas las plantaciones de café en el mundo ahora. O pueden mirar el rinde
y pueden ir viendo cómo evoluciona la biomasa en todas las plantaciones de maíz del mundo y pueden calcular de manera actualizada el rinde que esos cultivos van a tener y lo pueden hacer ahora. O pueden mirar todos los oleoductos del mundo en este momento y saber si alguien se está acercando con un camión y se va a poner al lado y va a hacer algo que no les interesa, o pueden saber si hay una pérdida en una plataforma offshore que está generando... sí. O imagínense que tienen la capacidad de ver el output de todas las minas de cobre del mundo en este momento, o que tienen la capacidad de ver un incendio forestal en el momento que está sucediendo, o que se cae un avión en la mitad del océano. Pueden seguir, de hecho, todos los vuelos con imágenes y saber exactamente en qué momento algo se cae o desaparece. Esa es la plataforma que estamos creando, tiene un montón de aplicaciones. La razón por la que lo estamos pudiendo hacer es porque estamos bajando lo que antes costaba 300, 350 millones de dólares, un satélite de imágenes de alta resolución. Nosotros lo podemos hacer por menos de $100.000. Y no es que estamos haciendo magia, o sea, lo único que estamos haciendo es traer una industria que estaba 40 años atrasada al siglo XXI. Es una industria que tenía un montón de barreras de entrada, pero resulta que todas esas barreras de entrada habían dejado de existir. Lo que pasa es que nadie se había dado cuenta que habían dejado de existir. Y eso que pasa en la industria espacial y en la industria satelital va a generar un cambio y va a generar en esta industria en particular, va a generar una revolución súper importante en los próximos años. No somos los únicos que estamos viendo este tipo de cosas. No somos la única empresa del mundo que está haciendo satélites o naves espaciales baratas. Sí estamos haciendo más que nadie y más baratas que nadie, pero es algo que está sucediendo y que va a cambiar realmente la manera en que nos relacionamos con el espacio. Nosotros nos estamos enfocando en mirar la Tierra y de alguna manera como el Fitbit ese que cuantifica todas las actividades que ustedes hacen, pueden pensar que lo que nosotros estamos haciendo es poner un Fitbit alrededor de la Tierra y vamos a poder cuantificar todos los procesos de la economía del mundo en tiempo real, digamos. Pero hay otra gente que está construyendo naves espaciales para otras cosas. Tengo un amigo, por ejemplo, que está construyendo una compañía para ir a minar asteroides. ¿Sí? Y si ustedes piensan en eso, un pequeño asteroide de 10 kilómetros de diámetro, como no tiene gravedad y todos los metales pesados no se fueron al centro, sino que están sobre la superficie, si ustedes se pueden acercar a un asteroide y minar, así juntar un poquito con una palita en la superficie, tienen cosas como platino, galio, todas las cosas que hoy en la Tierra son muy difíciles de encontrar, que en general se encuentran en los lugares donde antes pegaron asteroides, digamos, porque son los lugares donde están en la superficie. Y si juntan un pequeño cubito así de platino y lo traen de nuevo a la Tierra, eso vale más o menos $1 trillón, ¿no? Entonces, es de ciencia ficción ir a minar asteroides, pero el payoff es tan grande, ¿no? Cuando empezamos a hacer plataformas offshore para sacar petróleo de 2.000, no sé cuántos son, 2.000 metros abajo, ¿cuántos? ¿Alguien sabe cuánto? 2.000 metros fueron las primeras plataformas offshore. Era ridículo y la tecnología para hacer eso no existía. Y si alguien te decía, yo voy a ir 2.000 metros abajo del agua, voy a hacer un pozo de 2.000 metros más para sacar petróleo de ahí abajo, le hubieran dicho, estás completamente loco, eso es imposible. Lo que pasa es que el payoff era tan alto que en algún momento eso tiene sentido económico y entonces se hace. Bueno, el payoff de ir a minar asteroides es tan alto y tiene sentido económico y hoy tenemos la tecnología para hacerlo, así que no es extraño si en los próximos 10, 15 años el primer trillonario de la Tierra va a ser el tipo que mine un asteroide, ¿no? Sí, mi amigo. Gracias. ¡Qué desafío! La verdad que se complicó esto. Hablar después de todos estos monstruos se hace difícil. Con Emi, la verdad que tenemos un montón de puntos en los cuales de encuentro durante nuestras vidas, pero por otro lado un comienzo bien diferente, digamos. Yo también estoy en el área de tecnología hace muchos años, pero a diferencia de él, no soy de esos nerds que tenían una computadora en su casa. Mi hermano tenía una, pero era más grande que yo y no me dejaba tocarla. Y de verdad sí soy ingeniero, o sea, un poco más clásico que Emi en esas cosas. Un poco mi historia, empecemos con mi historia. Yo a los 19 años decidí irme a estudiar a Israel, a una universidad bastante prestigiosa, conocida, el Technion, que es un poco como el MIT de Israel. Y un poco llegué con la idea de que quería estudiar ingeniería aeronáutica. ¿Por qué ingeniería aeronáutica? Posiblemente porque quería trabajar con Emi, pero no sabía.
Pero en un momento cuando llegué me fui a anotar y estaba llenando el formulario y dije, ¿de qué voy a trabajar acá? Digo, ¿qué voy a hacer? Entonces al final dije, bueno, no, ingeniería electrónica. No tenía ni idea, la verdad. Yo era un poco de esos que, bueno, más o menos me iba bien en matemática, física, todo el mundo me dijo, vos tenés que estudiar ingeniería, y bueno, hice lo que me dijeron. Y bueno, me puse a estudiar ingeniería, eso, y empezó cuando estaba ahí, soy un poco más viejo que los chicos acá, y empezaba una carrera nueva que se llamaba Ingeniería en Computadoras, digamos. Era una mezcla entre lo que era ingeniería electrónica y Computer Science, que la idea era que entrabas a esa carrera y terminabas sabiendo hacer una computadora, el hardware y el software, toda la parte, todo integral. Y bueno, me puse a estudiar eso. Un poco tuve suerte que empecé a encontrar un área que se estaba desarrollando, que era muy interesante, que era el área de redes. Las redes, lo que hoy son las redes, los LAN. En esa época, no, estoy hablando año 83, así que hace mucho, yo me recibí en el 87. El proyecto final de mi carrera, de verdad va a parecer gracioso, fue hacer una placa de red. Digamos, era la primera placa de red, la segunda placa de red que se hacía en esa universidad. Era algo totalmente revolucionario, 2 computadoras, 2 PCs iban a hablar entre sí, año 87, y terminé metiéndome en ese mundo que terminó siendo un mundo muy interesante. En el 87 me puse a trabajar en una empresa que era líder en temas de networking. Empecé a desarrollar routers y bridges y todas esas tecnologías raras en ese momento que nadie sabía para qué servían. Para mostrar en qué etapa estábamos, la empresa en que yo estaba en el 86 evaluó comprar una empresa americana que estaba haciendo cosas parecidas. Y hicieron una evaluación, hicieron negociaciones, la empresa pedía $5 millones por la empresa y decidimos que estaba sobrevaluada. Se llama Cisco. Unos visionarios éramos. La verdad que sí, éramos visionarios. Entendimos que esa tecnología iba para ahí, compramos otra, pero que era mejor que Cisco, llamada Spartacus. No, nunca escucharon de ella, pues la destruimos. Bueno, tuve la suerte de eso y allá por aquella época después yo todo el tiempo decía, bueno, pero ¿por qué precisamos todos los cables estos? ¿No? Digamos, tenía esa sensación diciendo, todo el cableado es algo tan complejo y eso. Y bueno, en un momento, por esas vueltas de la vida, terminamos con un conocido armando una empresa que íbamos a hacer redes inalámbricas. Y bueno, nos metimos a empezar a investigar. Empezaba en esa época un trabajo en un estándar de la IEEE que se llama 802.11 y participamos mucho en eso, que terminó siendo el Wi-Fi, digamos. O sea, fuimos en su momento la primera empresa del mundo a hacer access points de Wi-Fi. Participé directamente en escribir el protocolo del Wi-Fi. Entonces, en Uruguay, todo el mundo me conoce porque aparecía en los carteles de Johnny Walker diciendo Pablo Brenner co-creó el Wi-Fi y todo. Entonces, de verdad, todo el mundo cree que tomo mucho whisky y eso, pero ni ahí. Bueno, eso, las vueltas de la vida, y eso me tocó a mí un poco por suerte, meterme a trabajar en tecnologías que estaban un poco, como decía Emi, en un boom, ¿no? Digamos, un poco me fue llevando, a mí me interesaba el tema y terminé quedándome en temas que justamente crecieron en esa época muchísimo. Otra vez, la Internet como la conocemos hoy, digamos, el www debe haber empezado por el 94 más o menos. Y yo venía trabajando en estas cosas del 87, o sea, digamos, en verdad, súper interesante. Después pasé una etapa de Venture Capital, también haciendo inversiones. Es un negocio que es mucho más sexy de afuera que de adentro, mucho más divertido. Uno cree de afuera que es súper divertido, después se da cuenta que hay muchas dificultades, es difícil. Y un poco parecido a mí soy de los que le gusta más hacer las cosas que estar sentado en el banco dirigiendo. Entonces un poco volví ahora a la industria y soy hace unos años el VP Innovation de Globant. ¿Qué hago como VP Innovation de Globant? Globant supongo que todo el mundo la conoce, una empresa de software muy grande con 3.200 empleados. Yo vivo en Uruguay, manejo también el country, soy el country manager de la operación de Uruguay, que tenemos unas 380 personas. Y mi rol como VP Innovation, y es un poco ahora lo que quiero hablar, es ayudar desde Globant a nuestros clientes a generar nuevas ideas, nuevos productos, nuevos features en sus productos, un poco tratando de aprovechar el hecho de que tenemos unos 3.000 ingenieros, programadores, diseñadores, trabajando en una gran diversidad de productos, de tecnologías, de industrias, que es algo que nuestros clientes no pueden tener. Cada uno es muy bueno en lo suyo, pero no tiene expertos en Big Data y en mobile y en gaming. Entonces yo le puedo poner, es decir, entender un problema que tienen o una oportunidad puede ser, y tratar de poner juntos
10 personas de diferentes ámbitos y tratar de traer ideas a través de lo que sería cross-pollination, ¿no? Muchas de las ideas, y después lo vamos a ver, nos surgen a veces de mirar otra industria cómo está haciendo las cosas, un poco lo que dice Emi. ¿Qué está pasando en esta industria y qué pasó en otras industrias y cómo puedo sacar ideas de uno al otro? Y lo otro, la capacidad de hacer prototipado rápido. Una de las cosas que es lo mismo que decía Emi, hay ciertas industrias que están acostumbradas a procesos que les lleva mucho tiempo hacer ideas y definir ideas. Nosotros podemos rápidamente hacerle, en un par de meses o en algunas semanas, hacer unos prototipos de cómo sería ese nuevo producto y que ahí puedan empezar a venderlo en la interna. Hoy hay muchas empresas que tienen el cargo de Chief Innovation Officer, que son gente súper capaz, tienen ciertos presupuestos y todo, pero tienen poca capacidad de ejecución a la larga. Entonces muchas veces terminan en que hacen documentos y PowerPoint y eso, pero no generan entregables y el CEO después de un par de años dice, che, nene, te di no sé cuántos millones de dólares y lo único que hiciste es sacar documentos. Entonces un poco vienen a nosotros a que hagamos un poco de productos. Un poco lo que quiero hablar es un poco, primero arrancando, ¿por qué es importante innovar? ¿Viste? A veces tenemos eso, muchas veces los MBAs y todos los profesores dicen hay que innovar, y uno dice, bueno, vamos a innovar. Pero a veces tenemos que ponernos a pensar por qué. Y de esto generalmente yo doy un ejemplo de mi vida. A los 18 años yo estaba de mochilero en Egipto, 40 grados a la sombra y no había sombra, digamos, o sea, era peor. Veníamos los dos con otro amigo, mochileros, sobre unos burros en frente a Luxor, en lo que es el Valle de los Muertos. Uno ahí se dice, bueno, van a sumar 2. Y bueno, veníamos muertos de calor y aparece en el medio de la nada un kiosquito de Coca-Cola. Pero medio de la nada. Entonces agarramos, yo me acerco al tipo, le digo a un muchachito, debería tener 14 años, le digo, dame una lata de Coca-Cola, ¿cuánto cuesta? $5, me dice. Yo acostumbrado, estoy en Egipto, hay que negociar todo, le digo, hay que regatear, ¿no? Estamos en el Medio Oriente. Le digo, ¿cómo $5? En el Cairo vale medio. Me dice, anda al Cairo. Ahí aprendí la primera regla de retail, ¿no? Location, location, location. Pero yo, como soy un poco rencoroso, le tiré una maldición y le dije, ojalá un día se convierta en un oasis y te fundas, ¿no? Digamos. Entonces, pero la realidad es que eso pasa mucho en nuestras industrias. Creemos que tenemos un monopolio en cierta medida, estamos muy cómodos, estamos bien, pero el mundo cambia y a veces no nos damos cuenta, a pesar de que las señales están ahí, no nos vamos dando cuenta porque estamos cómodos y el negocio, y seguro, tarde o temprano, el medio ambiente que nos rodea va a cambiar. Entonces puede cambiar por la competencia, puede surgir una competencia, va a cambiar seguramente por la tecnología, ese es mi rubro y voy a empezar a hablar un poco más de eso. Puede pasar por fusiones, adquisiciones, a veces de pronto cosas raras que alguien que era un competidor mío compra otra empresa y se me mete en mi negocio de una manera que nunca me imaginaba. Por ejemplo, para darles un caso, yo ahora dentro de Globant muchos de nuestros clientes son bancos de Nueva York, de Suiza, bancos importantes, y generalmente cuando trabajo con ellos, el riesgo que ellos ven no es tanto que otro banco se les meta a su negocio. El miedo que ven es que un startup haga algo nuevo, o peor, le tiene miedo a Google, a Facebook. Dice, ¿qué pasa si Facebook se me mete en mi negocio? Digamos, hoy los riesgos están viniendo totalmente desde otro lugar. Las tendencias sociales están cambiando y de verdad tienen mucho impacto, lo que decimos la generación Y, temas geopolíticos, etcétera, ¿no? Entonces, si miramos, por ejemplo, tecnología, imaginemos que salgamos a la calle con un GPS, con una máquina de fotos, una filmadora, una enciclopedia, una calculadora, grabadora de audio, equipo de audio, lector de código barras, diccionarios de muchos idiomas, mapas, radio, acelerómetros, o sea, saldríamos con una mochila enorme, ¿no? La realidad es que ya lo estamos haciendo. Y a veces no tomamos la dimensión de la capacidad de tecnología que cada uno de nosotros tiene en su bolsillo, digamos. A veces, y además de todo sirve para hacer llamadas, digamos, eso está bueno. A veces y cada vez menos, digamos, cada vez, y cuando más uno, a mí me gusta mucho mirar a las generaciones más jóvenes, tengo hijas adolescentes, y de verdad, a veces le tengo que decir, pero dejá de mandar mensajes, llamá a la persona para que baje cuando estamos esperando para recoger a alguien. Y de verdad ni se acuerdan que el teléfono se sirve para hablar por teléfono, ¿no? Entonces, y en verdad es interesante. Y es una capacidad que tenemos
que cambia y va a cambiar la manera que interactuamos entre todos, y creo que estamos recién ahí viendo la punta del iceberg. ¿Qué se viene? Digamos, muchos de ustedes conocerán lo que es la ley de Moore. Para los que no la conocen, la ley de Moore fue uno de los fundadores de Intel, y por allá por el año 65 sacó como un axioma, una ley, que decía que la cantidad de transistores que podemos poner en un centímetro cuadrado se duplica, en aquel momento dijo cada 2 años, 10 años después lo cambió, dijo cada año y medio. Ahora ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa? Digamos, ¿qué me importa la cantidad de transistores que hay en un...? Ahora, eso tiene muchísimas implicancias. Una es que la velocidad de los PC se duplica cada 18 meses, la velocidad de cualquier chip. Digamos, eso viene pasando de hace 40 años y sigue pasando, digamos, diferentes cambios tecnológicos y eso, pero viene pasando. También ustedes dirán, puede ser, sí, hoy compré el último notebook que compré, tiene 8 GHz y hace un par de años era 4, es cierto, eso, y no le damos mucha importancia. Si miramos este gráfico, muestra mi primer PC lo compré en el 87, me lo regaló mi señora cuando me recibí, y era de los primeros PC que había. Funcionaba a 4 MHz, digamos. Hoy ya estamos en 8 GHz o más todavía, o sea, estamos 2000 veces más rápido. Entonces ahí tenemos el crecimiento que ha tenido. Digamos, vamos un poco ahí, vimos que tenemos un gráfico exponencial, digamos. Un gráfico exponencial quiere decir algo que se va multiplicando a sí mismo cada vez. Al principio uno no ve, digamos, acá hice un ejemplo de algo que se va duplicando, 1, 2, 4, 8, 16, y tenemos, y vemos la línea que sube ahí, la exponencial, la anaranjada, ¿no? La línea por abajo, la más marrón, no sé qué color es, eso sería un crecimiento normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La línea verde es algo que puse lineal desde los 512, digamos. Desde 512 empieza a subir linealmente, 512, 1024, 1500 y algo, etc. Vean cómo al principio parecen iguales, pero en un momento se despegan de una manera impresionante. Es difícil verlo, pero acá vemos el uso de algo que aprendimos todos mucho en los laboratorios de ciencias que nos hacían en el liceo y eso, que nos decían, vamos a hacer una escala semilogarítmica, las escalas logarítmicas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Algunos no se acuerdan? La verdad que después uno dice, ¿para qué servía? ¿Para qué sirve eso? Le encontré un uso. El uso es eso, es para, si yo tengo algo que está creciendo exponencialmente, cuando lo llevo a una escala logarítmica se transforma en una recta perfecta. Y entonces me es muy difícil, si yo voy para atrás al gráfico me es muy difícil cuando estoy en un punto determinado visualizar dónde va a estar el próximo punto. Cuando lo paso a una escala logarítmica, se hace bien fácil decir, y eso cuando uno lo ve a nivel de tecnología está pasando todo el tiempo. Una cosa interesante es que nuestra mente, digamos, la tecnología avanza en un modo exponencial, ya lo hemos dicho, y muchas tecnologías están avanzando en modo exponencial, o sea, todavía se potencian unas a otras, pero lo que pasa es que nuestro cerebro no entiende exponencial. De verdad, si yo les pregunto a ustedes qué va a pasar en los próximos 5 años, lo que van a hacer es tratar de pensar para atrás qué pasó en los 5 años pasados y extrapolarlo. Van a estar siguiendo la línea verde, digamos, eso es lo que generalmente hacemos. La realidad es que la tecnología no va ahí y se nos hace muy difícil imaginarnos que en los próximos 5 años vamos a hacer, digamos, mucho más que en los últimos 50. Y eso está pasando y es muy difícil de predecir y eso es para los negocios es muy importante entenderlo. Cuando hablamos de la velocidad, digamos, unos corolarios que podríamos decir a la ley de Moore, tenemos lo mismo, pasa a nivel de la memoria, la otra vez. La memoria que tenía mi computadora en aquella época era 64 kHz. Hoy, digamos, si compramos 64 kilobits, perdón. Hoy si compramos algo con una memoria RAM de menos de 8 megas o algo, decimos no funciona. Lo mismo con el ancho de banda, digamos, a veces uno ve, digamos, que generalmente, bueno, no es el caso de Argentina, pero en Uruguay, hoy por hoy, yo soy uruguayo, vivo en Uruguay, y armé, dirigí, digamos, a través de las redes sociales, hace varios años hice una campaña que se llamaba Más ancho de banda, por favor, una cosa así, para pedir. En Uruguay se sumó mucha gente y en ese momento teníamos poco. Hoy, en verdad, ya el ADC, digamos, tenemos fibra óptica, en las casas tenemos 50 megabits por segundo, digamos.
Y es algo que, digamos, razonable y que no es que Antel esté haciendo un trabajo fabuloso, es que la tecnología lo permite a un mismo precio, ¿no? Entonces, si miramos, por ejemplo, lo que ha pasado con la telefonía, podemos ver que en el 50 teníamos los teléfonos de discado. Un tema interesante de cómo van cambiando las cosas. La otra vez una de mis hijas me dice, papá, ¿por qué dicen discar un número? ¿No? Digamos, ni se imaginan, no, tenés que mostrar, buscar un teléfono viejo, mostrar, mirá, había un dial y discábamos. Después pasamos a los tonos. En el 93 tuve mi primer celular, que me acuerdo que yo decía, yo no quiero ningún celular, a mí no me molesten con los celulares. El que quiera que llame a mi secretaria, me va a encontrar, yo quiero la tranquilidad de cuando estoy en casa o que no me molesten. A los 6 meses no podía dejar el celular, ¿no? Digamos, y hoy pasó a ser, como decimos, hoy hasta... Después, cuando salió el StarTAC, ¿se acuerdan? Por allá por el 2000, era una maravilla, digamos, mejor que eso no podía haber. Y después por allá por el 2008 el smartphone, etc. Entonces vimos que cada vez el salto fue más fuerte. Ahora, lo interesante es no solo lo que pasó, entonces miremos para adelante. Si nosotros sabemos que se duplica cada 18 meses, ¿qué va a pasar de acá a 10 años? ¿No? Si empiezo a multiplicar, llego que por ahí por el 2023 voy a tener las cosas van a ser 100 veces más rápidas, más chicas, más baratas. O mirando de otra manera, vamos a tener lo que hoy es un iPhone va a costar $5. O vamos a andar con 100 iPhones encima nuestro, lo que un poco, digamos, obviamente no va a ser así de cómodo, pero vamos a llegar a, es obvio que tengamos los wearable computers y todo eso, ¿no? Entonces el Google Glass es algo que no nos puede sorprender. La verdad que mucha gente se sorprendió, para la gente que está en el tema de tecnología no es ninguna sorpresa, digamos, y menos a $1.500, digamos. Y si miramos, digamos, ya sabemos que dentro de 3 años eso va a costar $350, va a bajar 4 veces. Y 2 años después posiblemente va a costar 100 y algo. Y ahí sí vamos a entrar en un tema de que podemos decir, dentro de 3 a 5 años, la tecnología del Google Glass, podrá ser Google Glass o cualquier otra cosa, va a ser realmente masiva. Entonces, eso es interesante porque lo que digo desde el punto de vista de tecnología, se puede predecir el futuro, digamos. Hay ciertas cosas, obviamente hay ciertas innovaciones que no podemos saber quién las va a hacer o cuándo las va a hacer, pero desde el punto de vista de la capacidad tecnológica lo sabemos. Todo eso, hay otro corolario que yo creo que es hasta más interesante, que es que esto ha causado que el costo marginal de ciertas tecnologías es 0. Digamos, ¿se acuerdan que cuando empezaron los primeros, Hotmail al principio daba 10 megas de memoria, creo que 10 megas para almacenar los mensajes, y después salió Google con el Gmail y daba 100 y en un momento dio 1 giga y después dijo, bueno, tomen todo lo que quieran, ¿no? Digamos. Y uno dice, ¿cómo pueden dar gratis? Es que otra vez el costo adicional de darme más almacenamiento, o más procesamiento, o más ancho de banda, el costo adicional es 0. Y eso cambia otra vez. Muchas de las lógicas de negocio cambian porque cambia modelo de negocio que nos pueden dar cosas a un costo prácticamente marginal 0. Ahora, ¿quién no se enteró que este desierto cambiaba, ¿no? Por ejemplo, yo siempre fui un gran fanático de las librerías. Digamos. Para mí las librerías me encantaban. Estaba la librería, cada vez que iba a Estados Unidos, pasaba horas en Borders o en Barnes & Noble, en esas librerías, que de verdad, digamos, para mí era fantástico. Y hoy uno va a Estados Unidos y ve que unos lugares donde estaban los lugares de Borders están cerrados, ya se están vendiendo para otras cosas. Y lo que pasa es que apareció Amazon, ¿no? Y les cambió totalmente el negocio. ¿Por qué? Porque Amazon se dio cuenta que el costo de distribución, el costo de llegar a los clientes pasaba a ser 0 y Borders se quedó en el mismo negocio. ¿Cómo terminó la historia? Digamos, Borders hace ya 2 o 3 años que quebró. Amazon ganó, pero es interesante, no se conformó. Para mí Amazon, muchas veces cuando la gente dice cuál es la empresa más innovadora en el ambiente de tecnología, en el mundo, mucha gente piensa en Apple, mucha gente piensa en Google. Yo siempre digo, para mí es Amazon, digamos, porque ha conseguido reinvertirse muchísimas veces, digamos. Fíjense que primero empezó vendiendo libros online, ¿no? Digamos, que eso, ya con eso ya tenía un negocio fantástico y desbancó a muchos. Después empezó a entender que ellos no podían vender todos los libros o todo lo que vendían, empezaron con peer-to-peer, dejan a terceros vender cosas, o sea, pasó a ser una plataforma en la cual permiten que cualquiera le venda a cualquiera. De pronto se vinieron los libros digitales, era algo que podía totalmente destruir a Amazon. ¿Qué hizo Amazon? Sacó el Kindle y básicamente lidera en ese espacio. Yo digo, a nivel de plataforma así, móvil, digamos, para trabajar, es lo único que le compite al iPad, el Kindle.
para ciertas cosas. Uno dice, bueno, yo para leer libros tengo el Kindle y para otras cosas uso el iPad. O sea, la pelea muy bien ahí. Se metió medio acababa de casualidad, porque ya tenía la infraestructura, pero dijo, yo puedo revender parte de la infraestructura que armé, y se metió en el tema de cloud computing. Una de las cosas que siempre uno decía, lo malo de los libros digitales era que no se podían prestar. Lo bueno de un libro, si uno mira la estadística, un libro generalmente pasa por 11 manos. Y el tema de prestar un libro es hasta un tema cultural lindo. A mí me gusta, cuando le comento a alguien un libro que me gustó, le digo, tomá, llévatelo. Digamos, el prestar un libro es algo interesante. Bueno, ahora Amazon lo entendió y lo está permitiendo. Entonces uno puede prestar un libro digital ahora, digamos. Yo lo compré, se lo presto a alguien, cuando lo termina me lo devuelve. Está bueno, aparte me queda un registro, porque a mí los libros nunca me volvieron. Entonces, digamos, un montón de cambios. Acá un poco lo que quiero hacer es presentarles lo que yo digo a Tiago y a Julieta. Digamos, ¿qué son estos nombres? Son nacidos en 1998 y 2007 y son los nombres más usados en la gente para los chicos que nacieron en esas fechas, ¿no? En el 98 y 97. Julieta tiene 15 años, nació en el 98, el mismo día que Google. Cosas que para entender que estamos frente a una nueva generación, y fíjense que si tiene 15 años, dentro de poco, en muchas de las cosas que están ustedes, empieza a ser su cliente. Algunos quizás ya es, otros no, si están en el área, yo esto generalmente lo hablo mucho con la gente de finanzas, de bancos, le digo, dentro de poco los nuevos bancarizados va a ser Julieta, que de pronto, y hay ciertas cosas que no entiende. Para dar un ejemplo, Julieta no entiende lo que es un cheque. No entiende por qué tiene que ir a una sucursal del banco a hacer un trámite. Hay ciertas cosas que Julieta no entiende. Para ella existía Wi-Fi desde el momento que nació. A los 5 ya existía YouTube y a los 10 ya existía el iPhone. Tiago es peor, digamos. A los 4 años ya le regalaron un iPad, digamos. Nació ya, digamos, después que Twitter, después que Facebook. Son ya no solo cuando uno dice nativos digitales, es mucho más, digamos. Es gente que de verdad no conoce otras cosas. A veces, cuando ven estos chicos, ven cosas de nuestras épocas, como puede ser un cassette o una cosa de esas, preguntan para qué es y para qué se usa. Entonces, ahora, pasando a otra parte ya un poco, me gustaría repasar algunas de las tendencias que creo que como empresarios todos ustedes tienen que estar atentos, que alguna de estas, o posiblemente una combinación de ellas, pueden estar o afectando su negocio desde el punto de vista de un riesgo o generándoles oportunidades, digamos, como decíamos, no todo hay que mirarlo del lado del riesgo, sino puede ser una oportunidad para crecer. Entonces, varias, la verdad, de hablar después de ustedes es un clavo. Las nombraron casi todas, voy a quedar, pero por suerte vieron que la tenía ya hecha la presentación, no la hice ahora. Entonces, una de las tendencias importantes es el crowdsourcing. El crowdsourcing es eso que la gente de por sí agrega información a empresas. Es un fenómeno que si uno lo mira desde el punto de vista social, es un fenómeno muy raro. Hay empresas, como puede ser, podemos tomar una empresa, digamos, Wikipedia, uno podría decir, bueno, sorprende, y sorprendió, y nadie se podía imaginar en un momento que alguien podía hacer una enciclopedia que la gente la haga gratis, subiendo su conocimiento y eso, y que fuera a ser mejor que la enciclopedia británica o que la Encarta. Digamos, al principio se reían la gente que estaba en la enciclopedia británica diciendo, nada, esos son amateurs. Nosotros tenemos expertos buscando que saben de conocimiento. Ya vimos cómo terminó también, ya digamos, creo que ya ni existen. No sé si la enciclopedia británica ya no publica más, no se update también. Y de verdad vemos que la información que hay en Wikipedia, en general, el 99,99% de las cosas tiene información muy buena y muy actualizada. Pero ahí podemos decir, bueno, está bien, la gente quiere colaborar porque es un proyecto non-profit. Pero hasta estamos viendo que hay gente colaborando con información, subiendo información a empresas que son for profit. Si yo tomo, por ejemplo, TripAdvisor. ¿Cuál es el negocio de TripAdvisor? TripAdvisor hace un negocio de darme información sobre los lugares para turistas y todo. ¿Y de qué se alimenta? De los comentarios de la gente. O sea, la gente, por su propia motivación, sin recibir nada, porque TripAdvisor no les da nada a cambio, le está generando valor a una empresa que es for profit. Algo que socialmente es súper raro, y creo que un poco se basa en que hay una moneda nueva que cada vez tiene mucha más importancia en la sociedad actual, que es la reputación. La gente le gusta la reputación, la gente le gusta mostrar, decir, este comentario que aparece primero en TripAdvisor o en Restaurando o en Wikipedia, o este artículo de Wikipedia lo escribí yo.
y eso a la gente le hace sentirse bien en una... Entonces es una nueva moneda la reputación que ayuda a que la gente agregue cosas. Entonces tenemos un montón, digamos, otro ejemplo puede ser como algo usando, entendiendo que a la gente no le importa y quiere aportar, cómo podemos cambiar totalmente un negocio. Tenemos el caso de Waze. Digamos, ¿qué sentido tiene ahora comprar un GPS de los que comprábamos antes, de TomTom o de las empresas esas, cuando en verdad puede usar el celular y que se generan las calles, las informaciones a través de... No sé si conocen Waze. ¿Conocen Waze? Sí. Entonces, en verdad es un crowdsourcing y entonces, si uno mira, hay muchísimos negocios que están cambiando por el crowdsourcing. Otra tendencia muy, muy fuerte y que se habla mucho, que ya hasta hay gente que dice que estamos exagerando de lo que hablamos, es lo que sería Big Data, ¿no? Otra vez, primero empecemos por dónde surge Big Data. Surge primero porque todo esto que estamos hablando de los celulares, los dispositivos, y eso tiene una capacidad de generar datos como nunca. La gente subiendo comentarios, todo el mundo conectado. La cantidad de datos que se generan es infinita. Por otro lado, tenemos lo que decíamos antes, almacenar los datos antes era muy, muy caro. Entonces la mayoría de las empresas lo que hacían es tiraban los datos. De pronto se dieron cuenta que almacenar los datos no es caro. Entonces dicen, bueno, vamos a guardarlos y a empezar a almacenar todos estos datos que puede ser que después en algún momento le podamos sacar información. Y eso es lo que estamos ahora viendo con Big Data. Juntar todos los datos posibles de las más diferentes fuentes para tratar de sacar de ahí información relevante. Caso emblemático es el caso de Target, que digamos, ya hace varios años le llega, un señor se va a quejar a uno de los negocios de Target, pide para hablar con el director, y escandalizado, le dice, pero ¿por qué tanto lío? Dice, porque le acaban de mandar a mi hija de 15 años ofertas de pañales y carritos de bebé y esas cosas. Dice, la verdad que es un disparate, ¿cómo ustedes están haciendo eso? Una adolescente, no sé qué, no sé cuánto. El gerente de la sucursal dice, bueno, discúlpenos, la verdad tenemos un software nuevo que saca automáticamente las campañas de marketing, evidentemente este software no sirve para nada. Tome acá un voucher por $500, cómprese lo que quiera y acepte mis disculpas. Bueno, el tipo se va. A los 2 o 3 meses aparece de vuelta el tipo, pide una nueva entrevista, lo atiende y dice, ¿qué lo puedo ayudar? No sé qué. Y dice, no, vengo a disculpar, evidentemente ustedes sabían algo que yo no sabía. Es verdad, es un caso de verdad. Y no es que en verdad, no es que el software dijo esta chiquilina está embarazada. El software no sabe hasta tal nivel. Lo que sí sabía que ciertos patrones de comportamiento, que el que compra esto, y después compra esto, y compra esto, y compra esto, termina comprando pañales. Y por eso le mandó la oferta de pañales. Así como funciona Big Data, todavía no es que nos da esa información, pero otra vez, los datos, a través de tener muchos datos, esos millones de datos y eso, y la capacidad de procesamiento matemático, que cada vez, otra vez, por la ley de Moore, tenemos, empezamos a tener un montón de información. Quien lo usa muy bien esto, por ejemplo, es Amazon. Amazon, digamos, cuando uno ve que cuando te ofrece un libro, te ofrece algún producto, le pega bastante bien. La verdad que no es un spam de eso que decís, uy, me están mandando cualquier cosa. Decís, bueno, este libro, la verdad, tienen razón y la mayoría de veces termino comprando. Como ya dije, soy medio enfermo. Uy, pa. Bueno. Entonces, siguiendo rapidito, Internet of Things y Wearable Computers, también hablamos y viene muy sumado. Y otra vez, todo esto está basado en la capacidad de que cada vez puedo tener tecnología más chica, más barata y conectada, ¿no? Entonces, todo eso contribuye al otro. El peer-to-peer, hay un montón de fenómenos a raíz del peer-to-peer que ya estamos, digamos, sacando el intermediario, desintermediando. Hay préstamos entre gente directamente unos a otros, el Airbnb que está desintermediando los hoteles, hay GetAround que es lo mismo para alquiler de autos. Podemos hablar 3.000 horas. Otra tendencia, es por último, la que hay más, pero quiero hablar de esta, es todos los smartphones y eso están llevando una tendencia que yo ahora lo llamaría la contextualización. Digamos, de a poco uno empieza a escuchar eso como una nueva tendencia. Hasta ahora hablábamos mucho de personalización a través del Big Data y de todo eso, que me personalicen. Ahora, yo como Pablo Brenner soy más de una persona. Yo soy una persona diferente cuando estoy en la oficina, soy una persona diferente cuando estoy de noche en mi casa, soy otra persona cuando estoy viajando, soy otra persona cuando estoy manejando. Digamos, tengo diferentes intereses, entonces el contexto es muy importante.
Y con el GPS, con los smartphones y con la información que tenemos, ya podemos empezar a entender el contexto y vamos a empezar a poder ofrecer servicios mucho más apropiados. El caso por ahora, el más clásico de esto es Google Now. No sé si vieron, pero Google Now está llegando, por ejemplo, a cosas que te dice, tendrías que estar saliendo para la reunión, pero el tiempo que me está dando para salir depende del día que es y del tráfico que hay. Entonces, capaz que un día me dice, tendrías que estar saliendo y es 20 minutos antes, hay veces que me dice son 40 minutos antes. Lo enseñó un argentino, Google. ¿En serio? Bueno. Pablo Belver, un argentino. Argentinos son unos cracks. Podría seguir, pero mejor me quedo ahí. Se dijo. Bueno, pero o por ejemplo, una última aplicación que hay ahora de Google Now es que te dice, se da cuenta dónde estacionaste el auto. Y te lo deja registrado. Pero es fácil, si uno se mira, si yo tengo el GPS y veo a qué velocidad venía y veo que el tipo paró y ahora empieza a ir a otra velocidad, entiendo que estacionó el auto, no tengo que ser tan inteligente y esas son cosas que podemos empezar a hacer. Bueno, acá algunas pasamos, está el long tail, que es un tema súper interesante, que no quiero entrar ahora, pero es interesante que hasta está entrando en el área de la medicina, entonces nos va a permitir que se empiecen a investigar medicinas, medicamentos para enfermedades que hasta ahora a nadie le importan, vamos a ser sinceros, digamos. Hoy por hoy, el long tail, ¿puedo hablar un poquito del long tail o no? ¿Saben lo que es long tail todos? Sí. No. Vamos a explicar el long tail, porque de verdad creo que es un concepto súper interesante y súper importante. Si yo hago un gráfico de los productos y miro qué cantidad en el área, en el eje horizontal pongo la cantidad de productos que se venden de algo, y de un producto específico. Digamos, y en sales cuánto se vende de ese producto específico. Entonces tenemos un comportamiento que tenemos siempre los big sellers, los best sellers. Digamos, si yo tengo libros, hay libros que son best sellers que se venden por millones, que son pocos, es el área roja. Y tengo muchísimos libros que se venden muy pocos, pero hay muchos de esos, ¿no? Digamos, entonces, y lo mismo lo puedo ver, por ejemplo, en todos los productos de consumer y en todos los productos en las películas, están los hits y eso, en la música, etc. Ahora, ¿qué pasa? Eso pasaba y pasa específicamente que todo el mundo, los retailers, se tienen que enfocar en la parte roja, porque tienen problema de espacio, digamos. Si tengo un supermercado, no tengo infinidad de estantes, entonces solo voy a poner lo que más se vende. Si yo soy una empresa de farma, por ejemplo, si hablo del tema de farma, me voy a dedicar a investigar las enfermedades en las cuales hay millones y millones de pacientes. No me interesa una enfermedad que hay 100 pacientes en el mundo, digamos. Ahora, lo interesante es que ahora, con la información que tenemos a través del online y que esa barrera se perdió, podemos estudiar que en lugares como puede ser iTunes o en las aplicaciones del App Store o en Amazon, que el área amarilla, el área que tengo por abajo de la curva, me muestra el volumen del negocio. Cuánto se vende un producto por la cantidad de productos. Y es interesante lo que se descubrió, que el área que está amarilla es más grande que el área roja. O sea, hay más negocios en la cola larga, por eso se le dice long tail, que en los big hits, digamos. Entonces eso es súper interesante porque cambia, otra vez, cambia los modelos de negocio y uno se encuentra que, digamos, se venden más, por ejemplo, películas indias, digamos, eso, y de verdad la tecnología hoy nos permite acceder a ese público que está mucho más distribuido y conocido. Entonces eso también está pasando en Pharma. Estamos viendo open source en la parte de biotecnología, eso es algo que va a ser revolucionario y un poco da miedo. Y hasta ahí termino, digamos. Un poco para finalizar, digamos, cuando yo siempre trato de hablar de innovación con nuestros clientes es no innovar por innovar, no solo por probar cosas nuevas, sino tratar, obviamente, de mirar que tenga un mejor objetivo, tener mejores ventas, más ventas, mejores precios, mejores costos, mejores procesos, pero de verdad, si no estamos atentos, de verdad, algún día vamos a arrepentirnos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Se darán cuenta por qué elegimos estos panelistas. Y vamos a seguir con la tecnología y como todos queremos comer, todavía no está la comida hecha por las 3D.
Lo que les voy a pedir a los panelistas es que las preguntas las contesten en Twitter con el hashtag, que ahora se los voy a decir. Y las preguntas que me habían llegado era, una es para nosotros, que ahora después va a quedar para el final. La otra es, ¿qué haces con el satélite cuando deja de funcionar, Emi? Se cae y se desintegra en la atmósfera. Muy bien, ya lo contesto. Y Agustín, ¿cómo funcionan tu plataforma OX en las escuelas rurales o de frontera, que no hay internet, que no hay si querés decirlo en 2 minutos, porque no hay conexión? Entonces, tomando lo que dijiste, el factor humano es la parte más importante de este proceso y ahí es donde funciona. Muy bien, y la otra pregunta es si podemos implementar Singularity University en Argentina, y en eso estamos. Ya lo veremos, es un proyecto. Bueno, muchas gracias y vamos a comer.